El protagonismo de Aston Martin y Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein fue una de las historias más celebradas del inicio de la temporada 2023, pero nadie en Red Bull parecía capaz de comentar esa actuación sin lanzar una o dos pullas. La imitación es la mayor forma de adulación, fue el veredicto del director del equipo, Christian Horner. Sergio Pérez dijo que era agradable ver a 3 Red Bull en el podio. Por su parte, Helmut Marko habló del antiguo jefe de aerodinámica de Red Bull, Dan Fallows, ahora director técnico de Aston Martin, y de otros 2 empleados que se trasladaron al equipo y de los que guarda un buen recuerdo. Más tarde aclaró que esos comentarios eran una broma, a lo que siguió señalando de nuevo la similitud del Aston Martin. Puede que fueran en broma, pero como dice el refrán, en broma se dicen muchas verdades. Pero, ¿hasta qué punto es cierto llamar al Aston Martin AMR23 un clon de Red Bull y atribuir a ellos su éxito iniciando 2023? Aston Martin tiene cierta historia cuando se trata de imitar coches. En 2020, como Racing Point, produjo el famoso Mercedes Rosa. Según admitió el propio equipo, se trataba en gran medida de una copia del Mercedes W10. Se tomó la decisión de abandonar su concepto existente de alto rake y hacer todo lo posible para replicar el Mercedes de bajo rake que dominó en 2019. Esto permitió a Racing Point terminar cuarto en el campeonato de constructores y ganar el Gran Premio de Sakir con Sergio Pérez. Esto fue perfectamente legal y se logró utilizando todos los datos que pudo de fuentes fotográficas. También se ha sugerido que se utilizaron algunas técnicas avanzadas de fotografía en 3D e incluso escaneado del Mercedes. Sin embargo, no había nada ilegal en el coche, a excepción de los ductos de freno traseros diseñados por Mercedes, que fueron el resultado de que el equipo se viera sorprendido por un cambio en el reglamento para 2020 relacionado con las piezas listadas. Sin embargo, esto suscitó la polémica sobre los llamados coches de imitación y dio lugar a una serie de cambios en el reglamento que prohibían combinar fotos con software inteligente que pudiera utilizarse para generar datos CAD, estereofotogrametría y técnicas asociadas, escaneado de superficies y otras herramientas que pudieran permitir aplicar ingeniería inversa a un coche. Pero nada de esto impide inspirarse en otros coches. Eso ha formado parte del diseño automovilístico desde un principio. Al fin y al cabo, no se puede diseñar un coche de Fórmula 1 sin copiar antes al inventor del volante. El Aston Martin de 2023 ha sido bautizado por algunos como un Red Bull verde, y es justo decir que tiene más de un ligero parecido. Pero, ¿en qué se parece al Red Bull RB18 que dominó la temporada pasada, nuestro coche viejo como lo llama Christian Horner? Para entenderlo, tenemos que retroceder casi un año, hasta el Gran Premio de España de 2022. Allí, Aston Martin introdujo un importante paquete de mejoras que cambiaba su voluminoso diseño inicial de pontón por algo muy propio de Red Bull. Aquí fue donde surgieron por primera vez las acusaciones del Red Bull verde. Dan Fallows, a quien Red Bull luchó por retener antes de ceder finalmente cuando la oferta salarial pasó a las 7 cifras, era la conexión obvia. Fallows empezó a trabajar en abril de 2022, así que cuando Aston Martin apareció con un pontón al estilo Red Bull en mayo, no fue ninguna sorpresa que Horner dijera que se estaba llevando a cabo una investigación interna para asegurarse de que no había ninguna irregularidad. Como señaló, cualquier dato de diseño utilizado sería un delito penal. Al final, Red Bull admitió que no había motivos para preocuparse y siguió adelante, quizás ayudado por el hecho de que Aston Martin seguía muy lejos de la punta. Aston Martin, por su parte, insistió en que había trabajado en este concepto de diseño desde mucho antes de que Fallows estuviera allí. Ciertamente, hubiera sido improbable que se hubiera hecho una revisión tan importante del diseño tan rápidamente después de su llegada. Aston Martin no hizo muchos más cambios significativos en su coche el año anterior, aparte de un pequeño paso en Silverstone y algunos retoques menores en otras carreras, pero era inevitable que su coche de 2023 se basara en esa dirección. Así que no es de extrañar que cuando lanzó su coche se pareciera al Red Bull RB18 del año anterior. El concepto subyacente es el mismo, ya que el Aston Martin tiene las rampas descendentes, el agresivo corte inferior y las entradas de refrigeración tipo buzón en los pontones que caracterizaron al Red Bull del año pasado. Pero este es el concepto predominante que, en mayor o menor medida, han utilizado 7 de los 10 equipos este año. Así que echemos un vistazo al coche en detalle. Puede que el morro y el alerón delantero del Aston Martin y el Red Bull no difieran drásticamente, pero el tratamiento del morro y su forma son claramente diferentes, al igual que la forma en que se conecta con el plano principal del alerón delantero. Lo mismo puede decirse del tratamiento del alerón delantero.
También hay una gran diferencia en la suspensión delantera, ya que Aston Martin utiliza una configuración pushrod y Red Bull una pullrod. Esto tiene un impacto en la forma en que el flujo de aire se acondiciona entre el alerón delantero y la parte delantera de los pontones. La entrada de refrigeración en la parte superior de los pontones tiene una forma similar, pero no idéntica, con el corte inferior detrás agresivo, pero mostrando diferencias en la forma en comparación con el Red Bull. Lo mismo puede decirse de las rampas descendentes, que parecen muy similares de lado a lado en términos de diseño, pero si se mira de arriba a abajo, está claro que el diseño de Aston Martin es muy diferente. Los pontones de Red Bull son más abiertos, pero el Aston Martin tiene un toque de Ferrari con los bordes redondeados de sus pontones, lo que significa que contiene más el flujo de aire de la superficie superior. Una copia exacta no se parecería en nada y esto es mucho más dramático que una pequeña diferencia de detalles. En la parte trasera también hay una diferencia en la suspensión, ya que Aston Martin utiliza la configuración pullrod. Esto se debe en parte a que utiliza una caja de cambios y una suspensión trasera de Mercedes. Red Bull, por el contrario, utiliza una configuración pushrod en la parte trasera. Además, el tener dos motores diferentes, Honda y Mercedes, hace que inevitablemente existan diferencias en la arquitectura. Así que, aunque hay una clara similitud en el concepto general, el Aston Martin AMR23 no es simplemente un clon del RB18, mientras que el Racing Point de 2020 era casi indistinguible del Mercedes de 2019, aunque con algunas pequeñas diferencias, el AMR23 es mucho más diferente. Y esas diferencias se exageran una vez que comparas el Aston Martin con el Red Bull de este año. El concepto de Red Bull es el que la mayoría está siguiendo y Aston Martin ha hecho lo mismo, pero hay muchas pruebas de nuevas ideas propias por encima de eso. Se trata de hacer exactamente lo que siempre se ha hecho con el diseño de los coches de Fórmula 1, tomar lo mejor de los diseños producidos por los rivales y añadirles sus propias interpretaciones y nuevos conceptos. Fabricar una copia exacta del Red Bull del año pasado no solo sería ilegal, dado los cambios en el reglamento para 2021, sino que no sería deseable para Aston Martin. Es un equipo en rápida expansión que ha pasado de 400 personas en 2018 a más de 700 en la actualidad y que está a punto de mudarse a unas nuevas instalaciones de última generación. Fallows ha hecho hincapié en la importancia no solo de replicar a sus grandes rivales, sino también de desarrollar sus propias formas. No cabe duda de que Aston Martin recibió muchos conocimientos de Red Bull, no solo de Fallows, sino también de otras contrataciones. Y no hay nada malo en ello, ya que lo único que no se puede compartir es la propiedad intelectual del diseño. Como Fallows ha admitido, él entendía la base del concepto de Red Bull de su tiempo con el equipo. Pero Aston Martin también tiene conocimientos de otros equipos. Eso incluye Mercedes, con el subdirector técnico Eric Blandin, ex jefe de aerodinámica de Mercedes, haciendo parte de su nómina. Lo mismo puede decirse de la mayoría de los equipos, dado el gran número de nuevos empleados que han llegado en los últimos años. Así que lo alentador es que Aston Martin no se ha limitado a reproducir lo que hizo Red Bull, sino que lo ha aprovechado. Eso es lo que han hecho todos los buenos equipos de la historia de la Fórmula 1. La clave está en su profundo conocimiento del funcionamiento del coche. Eso es lo que dictará no solo su ritmo de desarrollo este año, sino también cómo progresará en 2024 y 2025. En cuanto a Red Bull, su aparente irritabilidad por lo que está haciendo Aston Martin sugiere que la escudería con sede en Silverstone está haciendo muy bien las cosas. Parte de ello puede deberse a la frustración por ser víctima de la agresiva estrategia de reclutamiento de Aston Martin, pero así es exactamente como Red Bull hizo sentir a otros equipos en sus primeros días cuando hacía exactamente lo mismo. No se trataba solo de los líderes técnicos de alto perfil como Adrian Newey, que se lo llevaron de McLaren, Geoff Willis de Williams o Rob Marshall de Renault, sino también de otras contrataciones clave de menor jerarquía. Y así es como ha hecho sentir a sus proveedores de unidades de potencia rivales en los últimos tiempos, con sus masivas contrataciones para la división Red Bull Powertrains. Mercedes habló en 2021 de ofertas salariales de números de lotería para dejar su base de motores de alto rendimiento en Brixworth, y Red Bull no ocultó que Mercedes era un lugar obvio para tratar de atraer talentos. No hay nada malo en que Red Bull haga eso mientras se convierte en proveedor de motores de Fórmula 1, al igual que Aston Martin no ha hecho nada malo con su propia contratación agresiva y el diseño de un coche que es mucho más que una copia de Red Bull. Basándonos en la evidencia actual, Aston Martin está avanzando más rápido de lo esperado en su trayectoria hacia la punta, y quizás sea eso lo que más preocupa a Red Bull.